Bueno, la partida de esta entrevista es lo menos noticiosa que podría haber, porque es redundante decir que se produjo una crisis a fines del año pasado con el Ministerio del Interior y el segundo piso de la moneda. Pero lo interesante es ir más allá de la coyuntura, más allá de los individuos, y preguntarse si hay dimensiones institucionales, dimensiones de la organización, de las funciones ejecutivas y asesoras de la Presidencia de la República que puedan estar influyendo en situaciones como las que se conocieron. Esto ya había sido trabajado en un libro publicado hace un par de años, coescrito por Eugenio Rivera y nuestra invitada, la académica de la Universidad de Talca y presidenta de Mujeres y además analista política, María de los Ángeles Fernández. Así es que la hemos convocado para ir más allá de la disputa entre Analía Uriarte, Jorge Burgos y aquellas cosas en las que habitualmente se concentran los análisis políticos más coyunturales. María de los Ángeles, buenos días, gracias por venir esta mañana. Muchísimas gracias, Patricio. Muy, digamos, encantada de estar acá iniciando el año. Espero que sea la primera de muchas invitaciones. Efectivamente. Bueno, partamos diciendo algo que el libro lo dice, y es que la Presidencia de la República tiene, voy a decir una obviedad, pero para que la vayamos desarrollando. La Presidencia de la República tiene funciones que exceden a la Presidenta de la República y que a lo largo de los gobiernos que sucedieron a la dictadura han sido cubiertas de distinta manera. Expliquemos eso y cuáles serían como los patrones que uno podría dar a conocer para ya entrar más derechamente en lo que pasa con el gobierno de la Presidenta Bachelet. Perfecto, Patricio. Bueno, efectivamente la idea es sobrepasar un poco, digamos, las adjudicaciones de responsabilidades más personales y tratar de ver esto en términos más político-institucionales. Y efectivamente el régimen presidencial, que en general la tradición en América Latina ha marcado que se ha estudiado mucho en términos formales, ¿verdad? Cuáles son las, digamos, las disposiciones constitucionales con las que cuenta el presidente, no ha permitido mucho ver este tipo de inquietudes que tú estás señalando, y es un área de estudio muy reciente. Es lo que se llama el centro de gobierno o núcleo estratégico de gobierno. Yo te diría que en Chile la primera persona que habló alguna vez públicamente del tema fue Luciano Tomassini. Quizá algunos de nuestros auditores se acuerdan del profesor Luciano Tomassini, que lamentablemente falleció, una persona, digamos, que ha dejado mucha huella en el área de las ciencias sociales, de las relaciones internacionales, de la ciencia política. Él escribió una columna en el diario El Mercurio durante el segundo semestre del año 2006, luego que la presidenta Bachelet tuvo, digamos, un problema muy gordo. Acordémonos que fue la rebelión de los pingüinos, de los estudiantes secundarios, y tratando de entender un poco por qué la presidenta había enfrentado esa erupción sorpresiva, porque nadie se imaginaba que los secundarios se iban a organizar, que iban a movilizarse, además por tanto tiempo. Acordémonos que eso fue en el invierno, de repente tenemos la memoria corta, ¿no? Fue en el invierno de ese año. Y él dijo, aquí hay un problema que hay que observar. En Chile se ha avanzado mucho en términos quizá de reforma y modernización del Estado, pero no se ha mirado con atención lo que pasa en el centro de gobierno, núcleo de gobierno, que es el corazón de la presidencia, es como la caja negra. Y ahí, ¿qué sucede? Este centro de gobierno puede verse como el conjunto de instituciones, reparticiones y tareas que están adosadas o están más cercanas al presidente o presidenta de la República, que le sirven a él o a ella para llevar adelante la agenda, impulsar la conducción del gobierno y mantener coherencia, ¿verdad?, en la conducción gubernamental. Y normalmente uno puede ver que hay algunas, digamos, instituciones allí que son condición necesaria, pero no suficiente para explicar esta configuración. Y además esto es un entramado de relaciones que va cambiando a lo largo del tiempo. Lo que sí quiero decir que más allá de segundos pisos que van y vienen, porque el segundo piso no es algo que ha existido siempre, sino que lo creó de hecho, Ricardo. institucionalmente no existe. No existe, claro. es más bien algo por la vía de hecho, de facto. El segundo piso lo crea el presidente Lagos para mejorar también las tareas de asesoría. Él sentía que faltaba algo y él creó, además haciendo uso de sus prerrogativas, esta figura, pero quien tiene mandatada por ley la asesoría presidencial es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, hoy día conducido por el ministro Nicolás Izaguirre. Ahí está, digamos, el resorte formal. Ahora, tú decías, María de los Ángeles, durante los gobiernos del presidente Elwin y del presidente Frei Ruiz-Tagle,
las tareas de asesoría estaban, por decirlo de algún modo, institucionalizadas, ¿no? Y se crean estos órganos paralelos durante el gobierno del presidente Lagos con sus propias características, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet continúa, durante el gobierno del presidente Piñera también. Y ahora también. Uno debería deducir que algo falla en la organización, en los límites de los 3 ministerios políticos para que un presidente sienta la necesidad de crear un equipo asesor por afuera de la institucionalidad. ¿Cuáles serían esas falencias o esas faltas de definición precisa? Muy buena la pregunta, Patricio. Efectivamente, uno dice, bueno, ¿por qué el presidente o presidenta no se apoya en lo que está configurado constitucionalmente y que tiene mandato legal? Que además tú le puedes exigir responsabilidades, que es algo de los temas que se ha discutido mucho acá hoy día a raíz del segundo piso, que no se le pueden exigir responsabilidades. Responsabilidades políticas. Políticas, claro. ¿Y por qué el presidente va más allá? Yo creo que hay varias explicaciones. Uno que tiene que ver con el avance del poder de los partidos políticos. Uno ve a lo largo de la historia reciente de Chile, a medida que los partidos iban cobrando más poder y también las lógicas de reparto por la vía de cuota, en algún minuto Secretaría General de la Presidencia quedó librado también a esa condición y quizá el presidente Lagos dijo, bueno, yo formalmente entregaré Secretaría General de la Presidencia a quien corresponda dentro de la lógica de cuoteo, pero yo voy a tener mi propio grupo en el cual yo tengo confianza, porque al final aquí es un tema, al final del día termina siendo un tema de confianzas personales, pues, Patricio. Y esto puede que se exacerbe aún más en el caso del estilo y personalidad de la presidenta Bachelet, que es bastante más desconfiada quizá que el promedio de los presidentes que hemos tenido a lo largo del tiempo. Ahora, esto si no se resuelve por la vía de meterle cabeza y meterle reflexión desde el punto de vista institucional, puede ser que hasta los segundos pisos terminen siendo insuficientes y se creen terceros y cuartos pisos. Recordemos que en la época del presidente Piñera se hablaba de un tercer piso, alguien dice que era mítico o no, pero la prensa hablaba, yo digo, cuando el río suena piedras trae, no lo dijo una vez, la prensa lo dijo varias, el grupo de amigos más cercano a él, más bien de su, digamos, ámbito más empresarial, con el cual confrontaba opiniones y hablaba de cosas de gobierno. Entonces terminaremos con un rascacielos a lo mejor, tipo Costanera Center, si esta cuestión realmente no se reflexionara. Como es un tema que depende de la voluntad presidencial, tampoco puedes llegar desde afuera e ingerir o intrometerte. Más bien uno puede dar algunas recomendaciones de rediseño y de política. Una de las cosas que se han dicho para criticar a este segundo piso es que en comparación, por ejemplo, con el segundo piso del presidente Lagos, ese segundo piso que estaba encabezado por Otone, asesoraba directamente a Lagos, al individuo presidente Lagos, pero no se entrometía en las tareas de los ministros. Y al criticar este segundo piso se dice que particularmente la jefa de gabinete en muchos ámbitos suplanta ejecutiva e incluso políticamente las tareas de los ministros. Ya en el plano más del análisis político, María de los Ángeles, ¿por qué crees tú que está ocurriendo eso ahora? Si es que está ocurriendo. Ay, bueno, vuelvo a decir que nos falta memoria. Yo creo que también durante la época del presidente Lagos nosotros observamos ahí quizá una primera intromisión, Patricio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para que nuestros auditores y auditores sepan, tiene como varias funciones. La primera y más primordial, y quizá la que se ve hoy día un poco más sobredimensionada, es la articulación con el Congreso de manera de impulsar la agenda, digamos, la dimensión legislativa. Estamos en un Estado de Derecho y las decisiones tienen que expresarse, los proyectos tienen que expresarse en leyes. Entonces hoy día uno ve una SECPRES quizás más parlamentarizada, pero hay otra dimensión muy importante de la SECPRES que es la coordinación interministerial y el seguimiento del programa de gobierno, viendo las metas, viendo los plazos y que realmente se pueda asegurar el cumplimiento del programa, lo que se le prometió a la ciudadanía. Y eso descansa dentro de las divisiones que tiene SECPRES en una división particular, que es la división de coordinación interministerial. Y recordemos que el presidente Lagos llegó y durante su gobierno le asignó a una de las personas que estaba en su segundo piso, Eugenio Laera, el seguimiento de políticas públicas y del programa de gobierno. Y eso de alguna manera se superpuso con lo que ya venía haciendo SECPRES. Ya, entonces esa idea que decíamos al principio no era tan cierta. No era tan cierta y ahí seguramente hubo fricción. Recordemos que el primer ministro SECPRES que tuvo Ricardo Lagos fue Álvaro García y él renunció
porque, bueno, ahí pasaron muchas cosas, pero de alguna manera él sintió menoscabada las funciones que él estaba llamado a cumplir, porque le colocaron no solamente este segundo piso, que a lo mejor podía haber ámbitos más informales, por ejemplo, la relación con los poderes fácticos, que estaba a cargo de Otone, sino el seguimiento concreto de políticas públicas, metas y plazos. Pero ¿qué pasó? Al final ahí terminaron acomodándose, hubo un acomodo por la vía práctica, por la gente razonable y conversa, y no se pisaron mayormente los callos. Pero estos temas se han ido exacerbando con el correr del tiempo. Quizá yo quiero recordar que el presidente Piñera tenía una idea acerca de estos temas. No sé si él la tenía, pero la tenía Christian Laroulet cuando asume como ministro secretario general de la presidencia, porque además el ministro Laroulet, como director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, había participado del Consorcio de Reforma del Estado. Y había trabajado académicamente el tema. Chile 21 llevó el tema ahí, y ahí lo empezamos a trabajar entre todos, entre varios centros de pensamiento, algunas universidades, y esta fue una de las 4 dimensiones que se trabajó en el Consorcio de Reforma del Estado, que en esa época fue una apelación, una invitación que hizo el exministro Pérez Lloma en un contexto de ICARE, 2007, post impacto del Transantiago, una manera como para realinear este asunto, porque acordemos también que el país estaba vuelta cabeza arriba con el tema del Transantiago. Entonces, bueno, es importante hacer memoria, porque de repente se levantan muchos mitos y cosas como que suceden por primera vez y ya se habían visto antes. Estamos conversando con María de los Ángeles Fernández, académica de la Universidad de Talca y presidenta de Hay Mujeres. María de los Ángeles, en cierto punto lo que estamos conversando, corremos el riesgo de que a algunas personas les parezca muy técnico, pero lo estamos conversando en el mismo momento en el que se dice de este gobierno que tiene problemas de gestión, que tiene problemas de excelencia técnica, que tiene problemas de formulación, en fin. ¿Qué relación podríamos hacer entre estas falencias que se advierten en este gobierno y este problema de la organización de las decisiones de la Presidencia de la República que estamos conversando en un plano más institucional? Perfecto, mira, efectivamente a este gobierno quizá en particular se le han acumulado muchas cosas, se le han acumulado muchas, tú has dicho una suerte de deficiencias, y todo esto se exacerba en un contexto de gobierno muy cortos de 4 años, que eso en algún minuto hay que repensarlo, y sobre todo por las características de las reformas que quiere hacer la presidenta. Entonces, además, te das cuenta que son reformas que suponen un antes y un después, un parteaguas, porque son reformas institucionales con relación a las lógicas de funcionamiento previo, y donde además habría que introducir, por ejemplo, algo de lo cual no se habla mucho, que son, una vez que se aprueban estas reformas, mecanismos o fórmulas de transición, cómo se pasa de un régimen a otro, un régimen a lo mejor muy librado a la lógica del mercado, a un régimen donde el Estado va a tener mayor tuición. Yo creo que todos los gobiernos atraviesan problemas. Yo miro el gobierno de Lagos, y el gobierno de Lagos, pongámoslo en su contexto, también fue bien tormentoso. Recordemos que el gobierno de Ricardo Lagos en el 2000 recibe el coletazo no resuelto de la crisis asiática. El gobierno de Lagos además ve el asomo de la crisis, las primeras crisis como de corrupción o de falta de transparencia y probidad, que fue el caso Mobgate, acordémonos de eso. El retorno de Pinochet a Chile, el con retorno todas de las Pinochet consecuencias a Chile, de ese, o sea, claro. hay muchísimas cosas allí, pero ¿qué pasaba? Él tenía un segundo piso que, a pesar de todo, y yo creo que eso es uno de los déficits que yo hoy día más fuertemente observo, a pesar de los vaivenes y de que había de repente que cambiar prioridades, porque había que cambiarlas, imagínense con una crisis como la asiática, que aumentó el desempleo en Chile, había un grupo que estaba mirando, la mirada larga, que siempre dice Lagos, la mirada más estratégica, que es lo que uno siente hoy día de menos, echa hoy día de menos. O sea, había un grupo que independientemente de lo que estaba pasando, decía, bueno, pero ¿qué se propuso este gobierno? Este gobierno se propuso, era el primer presidente socialista después de recuperar la democracia, quería que las instituciones funcionaran. Recuérdense que además a Lagos le tocó la celebración de los 30 años del golpe de Estado. O sea, yo creo que no es que yo quiera focalizar necesariamente en el gobierno de Ricardo Lagos, pero sí es importante porque se constituyó un hito con la creación del segundo piso. Él tuvo además 4 ministros express en 4 años, lo mismo que Frey, y a pesar de tanto vaivén al interior de la asesoría formalmente establecida, por lo menos se observa cuando uno mira Spos y hace una evaluación del gobierno de Lagos, hubo algunos aspectos estratégicos que fueron cautelados porque había un grupito allá arriba que mantenía el control de la nave junto con el presidente. La conducción, de eso se trata, gobernar.
Bueno, hemos querido hacer una introducción, un prólogo a un tema que tiene mucho más desarrollo académico, aunque la data es reciente, como decía María de los Ángeles Fernández al principio de esta entrevista. Recomendamos este libro, La trastienda del gobierno, escrito por ella con Eugenio Rivera, donde se desarrolla en profundidad el tema. Simplemente lo que quisimos hacer en esta conversación es decir, bueno, hay algo un poco más abajo, un poco más en la raíz de las diferencias que existen hoy día entre el segundo piso y los ministerios políticos, y que tiene que ver con la organización de las decisiones de la presidencia, cuyas consecuencias al fin y al cabo en el mediano y largo plazo las pagan para bien y para mal todos los chilenos. Así es. María de los Ángeles, gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Patricia, Radio Universidad de Chile.